Así que ya nos está escuchando por ahí José Montero. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes a todos, equipo, y muchas gracias por vuestras palabras porque me han ruborizado. La verdad es que ya llevo mucho tiempo retirado y ya casi no me acuerdo de mi etapa deportiva, pero bueno, a ver qué podemos refrescar de la memoria y que os pueda servir de alguna manera a todos Sí, vosotros. seguro que muchas cosas, Sí. porque aquí lo hemos comentado muchas veces, José, ya te lo dije, nosotros no vamos a hablar de aquella acción con la que tanto se te relaciona y que a nosotros nos da mucha rabia, porque mira que hay Sí. mil Sí. cosas para alabar, de José Montero, Es que y que todo además el mundo se acuerde de nosotros una, somos diferentes, somos diferentes. es que no vamos a caer en la mediocridad de hablar con un hombre del tallaje y de la dimensión de José Montero Nah, de cosas que están muy manidas y ya nos negamos. totalmente Pero masticadas. sentiros libres, de verdad, porque es algo que me acompaña Sí, pero es que no queremos porque y realmente ya yo creo está, que hay vale, pues muchísimas perfecto. cosas a conocer de ti Muchísimas Claro. gracias. que yo Sí. personalmente y el equipo, Sí, que como el equipo, aficionados hombre. del deporte y del baloncesto, coñe, prefiero que nos hables de otras cosas. De Sí, esto has exacto. hablado ya 1000 millones de veces y Sí. has salido de... Entonces, basta ya. Y como siempre se Basta ya. dice, agua pasada no Claro. mueve molino. Y lo que sí queremos preguntarte, lo primero de todo, José, porque mucha gente se ha quedado un poco sorprendida, un poco perpleja cuando hemos publicado el vídeo que nos mandaste en redes. Quizás lo último que se podían esperar es ver el letrero de la liga, pero no de la liga Sí. ACB, No, no, sino. de la liga de fútbol. Oye, Bueno, explícanos esto. pues trabajo en la Liga Profesional de Fútbol, sí, no, ¿qué os puedo contar? He estado 20 años trabajando, casi 20 años en la Federación Española de Baloncesto, y en el año 2019 decidí que tenía que dar un cambio a mi vida profesional. Apareció la posibilidad de trabajar pues, me atrevería a decir, en la multinacional de la Liga Nacional de Fútbol Profesional. Un poco, para los que somos del baloncesto, lamentablemente, pues el fútbol ha sido un poco el motor económico del deporte en España, lo sigue siendo y probablemente en este momento más. Entendí que era una buena oportunidad profesional para mí y aquí estoy de director de Asuntos Públicos y Relaciones Institucionales y miembro del comité de dirección. Mi trabajo consiste en encontrar sinergias con todos aquellos stakeholders políticos e institucionales que puedan ser susceptibles de relación con la Liga. Básicamente a eso nos dedicamos, a encontrar espacios de diálogo y de trabajo con las administraciones públicas en general. Porque no sé si la gente lo sabe, o los de aquí de la mesa lo sabe, pero José es un tío preparado, un tío que tiene unos estudios preparados, que además, estudios superiores, que además compaginaba mientras jugaba, incluso después de retirarse. Y esto nos lleva a recordar viejas entrevistas que habíamos tenido con Carlos Ruf, con Alfonso Reyes, incluso con algún otro, de la importancia de prepararse para el después. José, para cuando cuelgan las botas, ¿qué importancia tiene eso? Si algún jugador nos está escuchando o se está planteando, pues labrarse un futuro fuera de la canasta cuando se retire, ¿tú qué le dirías ya que lo hiciste? Bueno, yo lo primero que diría es que una persona con estudios no es ni más ni menos inteligente o tiene que estar o tiene que ser más o menos inteligente que una persona que no estudia, porque la vida tiene muchísimas circunstancias y los estudios no son. Lo que pasa es que lo que sí siempre digo son dos cosas. Una, los estudios o seguir preparándote mientras tu carrera deportiva lo que hacen es abrirte la mente y hacer que puedas tener más opinión y una mayor perspectiva de muchos aspectos de la vida. Y la segunda, que es algo que me inculcaron mis padres, era que si uno tiene estudios, pues probablemente tenga más posibilidades o las posibilidades serán altamente mayores en poder decidir cuál es tu propio destino. Y a mí esa frase de elegir tu propio destino me parece fundamental. Y lo intento explicar por un poco. Yo, al final, si uno estudia, pues dice, oye, mira, pues estudio Derecho, ¿no? Pues puedes ser abogado, puedes dedicarte a hacer lobby institucional, etcétera, etcétera. En cambio, y puedes elegir qué es lo que quieres hacer. O puedes haber estudiado Derecho y decidir que quieres ser entrenador de baloncesto. Lo que sí es cierto es que si no tienes preparación y no tienes estudios,
pues al final, evidentemente, de abogado no puedes trabajar porque para eso se necesita una titulación, no podrás trabajar de una serie de profesiones y por lo tanto no podrás elegir, sino que tendrás que ceñirte a aquello que no exija cierta titulación o preparación. Y eso me parece relevante, que el hecho de que tener que coger lo que te ofrezcan y no lo que tú quieran, pues me parece que es un hecho diferencial en la vida posterior de cada deportista. Por eso yo siempre animo a todos los deportistas a que no abandonen su carrera deportiva más allá de las luces de neón que representan el deporte, el dinero que se pueda ganar en él y otras ventajas, digamos, sociales que pueda tener ser un deportista de alto nivel. Gran reflexión, ¿eh? Sí. Extraordinaria reflexión y además no se puede estar más de acuerdo con él. Sin embargo, es inevitable en el caso de un deportista de superélite, como puede ser el caso de José. Yo quisiera ver si sé planteártela de forma breve, pero a la vez clara. No se me da muy bien a veces estas cosas. Un deportista que llega a donde tú has llegado, con tu trayectoria, requiere de un punto, primero, de dedicación, esfuerzo, sacrificio y vocación, pasión, para meterle todas las horas del mundo a vidas y por haber. Entonces, como una actividad a la que has dedicado tanto tiempo se supone que te gusta tanto, ¿cómo es posible que cuando finalizas tu trayectoria deportiva continúes tu vida en un mundo, por decirlo de una manera, tan distante de lo que has estado haciendo durante gran parte de ella? ¿Me he explicado bien? Sí. Sí. Por distante entiendes que el fútbol está alejado del... O sea, el deporte de élite, normalmente los grandes jugadores, la continuidad muchas veces pues está relacionada pues con estar cerca de lo que es la acción, ¿no? La pista, el campo de fútbol, los banquillos, la dirección técnica, los clubes, estar metido en el engranaje. Cuando una persona se dedica a través de sus estudios y formación a lo que es el entramado empresarial, las instituciones, bueno, otro tipo de actividad, bueno, pues es algo un poco diferente, creo yo. Entonces, pues, partiendo de la base de que hacer deporte requiere de vocación, choca un poco este camino que ha sido evidentemente exitoso y acertado, pero si nos lo puedes explicar. No soy creyente, pero deciros que poder ser deportista de élite es una bendición, en el sentido de que a las personas que nos gusta el deporte, poderte ganar la vida y disfrutar al más alto nivel del deporte, pues me parece que es uno de los mayores regalos o un regalo extraordinario que nos puede dar la vida. Y por lo tanto, desde ahí, yo me siento una persona muy, muy satisfecha por haber tenido esa suerte, ¿vale? En concreto, en relación a la pregunta, yo creo que es una cuestión de los intereses personales de cada uno y de dónde cada uno se encuentra a gusto. Yo, lamentablemente, me hubiese gustado poder haber acabado la carrera de medicina, porque a mí lo que me hubiese gustado es haber sido médico. En un momento determinado y por diferentes circunstancias entendí que no era capaz ni de compatibilizar ni poder acabar, porque exigía algo que no tuve una cierta capacidad en un momento determinado y porque me sentí incapaz de compaginar dos actividades de una exigencia absoluta. Hay que dedicarse muchísimo a la medicina y hay que dedicarse mucho al baloncesto. Y después, pues yo lo que entendí que a mí la vida inestable que produce ser entrenador de alto nivel y una vida, en cierta manera, transhumante, en la que es muy difícil, en la que un entrenador pueda consolidarse mucho tiempo en un sitio determinado, pues no es la que a mí me seducía más en relación a la familia que había creado, a que mis hijos tuvieran que estar prácticamente cada 1, 2, 3 o X años cambiando de ciudad, digamos, la incertidumbre que viven los entrenadores de alto nivel para estar, pues eso, pendientes de los resultados y que los resultados son los que definen si continúas en un sitio. Y a mí me atraía mucho el mundo de la gestión. El mundo del entrenamiento de deporte base lo entendía más como algo en lo que yo no me consideraba lo suficientemente relevante para enseñar a los jóvenes. Creo que ese es un papel extraordinariamente crítico, porque en edades tempranas tiene que ser persona, a mi modo de ver, muy experta
muy bien preparada y muy sabia, y a mí esa responsabilidad, pues, o me pareció que yo no era un perfil de ese tipo. Y lo que me seducía era el mundo de la gestión del deporte, encontrar nuevos caminos, transformar el deporte a través de proyectos, de ideas creativas, y esa es la decisión. Es decir, eso es lo que me ha llevado a tomar un camino diferente, alejado de las pistas, que cada uno tiene intereses diferentes, somos personas diferentes, con pensamientos individuales, con imaginarios diferentes, y bueno, eso es lo que nos lleva a tomar caminos diferentes a todos. Habrá que felicitar a José porque Pero no significa que sea mejor o peor, ¿eh? Yo simplemente es así. No hay nada que sea mejor o peor que nada. En la vida todo tiene el mismo valor, a mi modo de ver. Hay que felicitar a José porque ha pasado la prueba de Chus. Estas preguntas son altamente complicadas, pero importantes de saber, porque ha quedado clarísimo. Ha logrado entender. Qué nervios. Sí. Qué nervios. Entonces, ahora lo demás, José, ya es como balsa de aceite. Ya, o sea, que has pasado la prueba de fuego, pregunta densa y muy trabajada. Aquí tenemos dos preguntas complicadas. La primera la has superado con un 10, que es la pregunta de Jesús. Y luego la última. La última de la música. Esa es dura también, ¿eh? José, esa pregunta será dura. Pero será la última. Pero será más tarde, no vamos a hacer spoiler. Hablamos de formación, de formarse cuando uno es joven, de labrarse un futuro. Ahora está muy de moda marcharse a la liga universitaria a probar fortuna. En tu época esto no se llevaba mucho, pero si se hubiese llevado, tú te hubieses ido, hubieses probado fortuna en la liga universitaria, y recomendarías hoy en día a un joven, como se están yendo muchos de nuestros españoles, ¿no? Todos los juniors a la que pueden. ¿Lo recomendarías que se fueran? Esto sí que me parece la pregunta del millón. Yo no soy muy dado a dar consejos, porque cada persona es ella misma y sus circunstancias, como decía. A ver, pues dejémoslo si quieres en si tú hubieses ido, si hubieses tenido la oportunidad. Vamos por partes, porque la pregunta tiene varias derivadas y de verdad sois periodistas de colmillo afilado. No, de colmillo afilado. No, escuchadme. Vamos a ver. Contexto. En mi época, de jugador de 18 a 22 años que era susceptible de ser universitario, no había móviles, no había la globalización, no había internet, entonces la facilidad de que la gente conociese a los demás era muy complicada. Aún así, a través de la suerte que yo tuve de ser jugador internacional en categorías inferiores, me llegó la oportunidad de irme a alguna universidad americana a los 18 años, pero yo ya estaba estudiando medicina y por lo tanto lo deseché, y además ya llevaba un par de años en el primer equipo y me pareció que era pues mucho más gratificante en ese momento estar compitiendo con el Juventud de Badalona en la Liga Nacional que en una universidad. En tanto en cuanto, en esa época el pensamiento de que alguien pudiese llegar a la NBA era algo realmente irreal. Más allá de que después, unos años después, yo tuve la fortuna de ser elegido en el draft de la NBA por Atlanta y ser el segundo jugador español en el draft de la NBA, ¿vale? Correcto. En relación a los jugadores de hoy en día, mirad, se están marchando y se van a marchar en oleadas, porque la NCAA, la NCAA, la Liga Universitaria, ha decidido y ha abierto las puertas a que los jugadores puedan recibir retribuciones económicas para jugar a baloncesto en las universidades. Y muy altas, José, muy altas, ¿eh? Se están muy altas, sí. El otro día que un junior o un ACB aquí, primer año, no cobraría ni harto divino. No, he visto que por llevarse a un jugador lituano están dispuestos, le han hecho una oferta por $500,000. Sí, o sea, es una barbaridad. Por lo tanto, eso no se puede competir. Eso nos lleva a un debate que, si queréis, luego hablamos de cuál es un poco el futuro del baloncesto europeo y español, qué están haciendo los órganos que gobiernan el baloncesto en Europa, etcétera, etcétera. Si se deben ir, pues hombre, cada uno en sus circunstancias. Es cierto que a los jugadores jóvenes en España les cuesta encontrar un encaje dentro de la ACB. No tienen una salida natural, llegan muy pocos y en contadas ocasiones, y son excepciones de superclases, pues como ha sido en su momento, y ya que sois tan pequeñeros, pues de Rico y Rubio, etcétera, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que en la formación de un jugador, cómo se forman los jugadores en Europa, me parece que es una educación mucho mejor que la educación baloncestística de la época de las universidades americanas.
También es cierto, hombre, que irte a una universidad, si eres capaz de compaginar el baloncesto con los estudios y volver al cabo de unos años con una carrera allí que dan muchas facilidades para poderlo compaginar, vuelves con un idioma y una carrera, pues te ofrece muchas posibilidades de futuro. Pero yo no sabría decir si es mejor o peor. Cada caso habría que estudiarlo y bueno, iremos viendo. Lo que está claro, José, es que aquel equipo Yeye, cogiendo el DeLorean y volviendo a los 80, con esa hornada de jugadores jóvenes que rompieron el molde y la hegemonía de Madrid y Barcelona, hubiera sido pues carne de irse en su momento. Al hilo de esto, ¿qué recuerdas de esa época donde aparecisteis dando una bocanada de aire fresco al baloncesto español y entrando en la élite? Una generación, sobre todo, de jóvenes y haciendo un baloncesto diferente y atractivo. Bueno, a ver, madre mía, vaya preguntas. Lo primero, yo me lo pasé de fábula, la recuerdo como una época fantástica, éramos muy amigos, eso creo que es un poco también la clave del éxito. Creo que nuestro rendimiento, más allá de la calidad personal, calidad individual que teníamos cada uno, estaba basado en que éramos muy jóvenes, con ganas de comernos el mundo, muy amigos, disfrutábamos mucho de los entrenamientos, de la vida, de estar juntos, de los viajes, y eso hizo que se creara un ambiente extraordinario. Y además, como decías tú muy bien, fuimos capaces de cuestionar la hegemonía de todo el todopoderoso Madrid y todopoderoso Barcelona, ¿vale? Con todos los nombres que todos ya sabemos, de los Fernando Martín, Fernando Romay, Corbalan, Brian Jackson, Epi, Sibilio, De la Cruz, etcétera. Norris, etcétera, ¿vale? Por otro lado, tengo que decir que yo creo que una parte de injusticia hacia nosotros porque se nos consideró al mismo nivel que estos clubes. Nosotros, para poder llegar a ganar la primera final, que por ahí he visto que habéis puesto alguna imagen de la Copa Korak, la final perdimos 9 finales y se nos juzgó demasiado, no como perdedores, pero como que no sabíamos jugar las finales. Y yo creo que el mérito era todo lo contrario, que fue extraordinario que unos chavales de 20 años fueran capaces de llegar a esas finales, de ganar algún título como la Copa Príncipe de Asturias, que sería lo que hoy es la Supercopa, etcétera, etcétera, y cuestionar a estos equipos. Y ahí, pues, eso sí que lo vivimos con un cierta desazón, por así decirlo, ¿vale? Y por último, y espero haber contestado a vuestra pregunta, yo de esa época lo que recuerdo es que en el año 2018, estando en Canarias, con motivo de la organización del Campeonato del Mundo de Baloncesto Femenino por parte de la Federación y del que yo fui director general, me paró un aficionado por la calle, pensé que me venía a abordar para pues, pedirme un autógrafo y no me pidió un autógrafo. Me dijo que muchas gracias porque conseguisteis que ese equipo y esos jóvenes adolescentes que cuestionaron al Madrid y al Barcelona consiguieron, con ese juego que teníamos dinámico, de contraataque, fresco y libre, pues conseguimos que todo un país se hiciera del Juventud de Badalona. Y a mí eso me parece extraordinario. Esa, a mi modo de ver, es la mayor recompensa que yo he tenido en el mundo del baloncesto. Más allá de cualquiera de los títulos que haya ganado. Lo ha dicho todo, José, es que al final los que somos de la Peña éramos de la Peña, pero los que no era su segundo equipo. Entonces, es lo que dice él, el mérito que los englobaron en un mismo nivel de equipos como Barcelona o Madrid, que tenían un bagaje brutal y eran chicos casi juniors, no sé, es que es bestial lo que ha dicho, es que es muy importante. Yo creo que en ese tema, respecto a lo que ha dicho, tengo un pequeño apunte, como lo he vivido con mi corazoncito dolorido, el orgullo que sentíamos de ver jugar al Juventud de una forma diferente a lo que era la época. Rompiendo moldes. Y además el orgullo que sentíamos por la dificultad. Realmente sí que hubo una pequeña decepción porque muchas veces se nos dejó con la miel en los labios. Porque cuando, por ejemplo, en el año 86 se gana por 20 puntos en la pista del Real Madrid la final de la Liga, es legítimo que el aficionado de la Peña piense que en Badalona, en nuestro fortín de Ausiàs Marc, se pueda cerrar el título, la final de Grenoble contra el Limoges. Salieron cosas raras del día del Madrid, no sé, como fotos, ya, pero se filtraron cosas. Yo lo vengo a decir. Hubo cosas raras, José. Como sentimiento verdinegro de aficionado de la época adolescente, que el corazón nos late fuerte con ellos. Pues bueno, un poco para explicárselo a José, que sí que entiendo su punto de vista y lo comparto,
pero un poco que él comprenda lo que podía sentir el aficionado, de ese sentimiento de agridulce, de orgullo. Sí, porque y se tristeza. generan expectativas. Cuando estás ahí, obviamente se generan expectativas. Y perdonad que vuelva a tomar la palabra. No, si estás Yo para quiero eso, añadir, José. vale, quiero añadir una cosa más. Lo que además producía motivo de satisfacción es que esos chavales eran chavales de la cantera. Y eran chavales que la gente por Badalona se encontraban, porque vivíamos en Badalona, en Santa Coloma. No era un equipo que se hubiese hecho a base de fichajes y de talonario, ¿vale? Eso era David contra Goliat, y eso es lo que tenía mucho mérito. Y en relación a lo que ha salido sobre las cosas raras de la final de... ¿Qué año fue? ¿84-85? Que ganamos en Campo de Madrid de 20. 86. Pues 86, supongo que si lo habéis visto en la entrevista reciente que hice en Hot Down con Javi Balmaseda, señor. pues lo expliqué. Allí sucedieron muchas cosas raras. Y ya lo dije. Y hasta aquí puedo leer. Allí se filtraron la manera que teníamos que jugar. Y la dirección del partido en la vuelta de casa, pues Fue era peculiar, difícil ¿no? de entender. Bueno, y hasta aquí ya está. Yo es que desde esas cosas no es que pase página, pero es un recuerdo. Y bueno, también dije, y digo, y mantengo, que de la misma manera que he dicho todo lo que os he dicho, si nosotros hubiésemos ganado ese título de liga, muchísimas cosas hubiesen cambiado, no solo para nosotros, sino para la percepción que tenían los medios de comunicación de ese equipo, que al final eran 4 jóvenes insolentes, y muy especialmente para los árbitros y el respeto que nos hubiesen tenido los árbitros de la época en aquel momento. Porque aquellos árbitros de aquella época todavía sentían la presión de un Madrid y Barcelona como equipos muy potentes, y nosotros, pues bueno, éramos lo que éramos. Y una pregunta sobre ti, precisamente. Tú, con tu altura de que es 1,93, 1,94, decides ser base. Estamos en una época donde los bases se puede, bueno, lo vamos a llamar que eran muy corbalanistas, sino que, o sea, que la altura era 1,75, 1,80. Entonces, ¿por qué eliges el puesto de base para ti? Pues yo no lo elijo. Yo no lo elijo. Yo, vamos a ver. Hay un torneo. Vamos a ver, yo soy nacido, os explico un poco el contexto. Yo soy nacido en Barcelona, mi familia somos todos catalanes. Mi padre, por motivos de trabajo, fue a trabajar a Marbella, luego de Marbella fue a trabajar a Madrid. Y entonces yo, de los 2-3 años hasta los 16, estuve en Madrid, y a partir de ahí mi familia decidió volver a Barcelona, ¿vale? Y es cuando ficho por el Juventud de Badalona. Pero mis inicios baloncestísticos son en el colegio, y después estuve 2 años y medio que jugué en Estudiantes. En los 2 equipos de Estudiantes jugaba de alero alto, algunas veces de 4, pero yo ya tenía tendencia, pues si cogía un rebote, salir botando y poder llevar el contraataque o hacer un coast to coast o alguna cosa así. Entonces, el primer año de juvenil hay una circunstancia en la que en un torneo que fuimos a jugar en Semana Santa, los 2 bases del equipo, por los motivos que sean, no pueden jugar. Uno porque sus padres lo habían castigado por estudios y no viajó al torneo, y el otro porque la noche anterior se puso malo. Y el entrenador de aquel equipo, el primer partido que jugábamos contra el Madrid, creo que fue, dijo: ¿quién quiere jugar de base? Yo, como lo que quería era jugar y en aquella época jugaba poco, levanté la mano, me dijo: pues nada, adelante. Y tuve la suerte que aquel torneo quedé máximo encestador. Ahí viste tu momento, José, ¿eh? Viste tu Claro, momento, se te abrió la luz, ¿eh? fue mi Oye. oportunidad, y tuve la suerte de que Voy me a saliera coger el bien, testigo porque me y hubiera aquí salido no- con el culo, la verdad, pero bueno. Y a partir de ahí ya continué la temporada jugando, y llegamos al Campeonato de España, nos enfrentamos al Juventud. A mí, yo ya estaba en la órbita de los jugadores susceptibles de jugar el Campeonato de Europa Juvenil, de que el seleccionador era Miquel Nolis, en aquella época entrenador del juvenil o del junior de la Peña, y pieza fundamental del baloncesto español, la persona que más sabe de deporte, de cantera de toda España. Y habló de mí a Manel Comas, me vino a ver Manel Comas al Campeonato de España.
allí también quedé máximo encestador, siendo un año más pequeño, y me hicieron una propuesta para venirme a Badalona y hasta hoy. Habrá que darle las gracias a aquel padre que castigó a ese hijo por Sí. malas notas, porque si no, mejor José no hubiera jugado de base. Entonces, gracias a ese Bueno, padre. o al mismo hijo por sacar las malas bueno, notas y, bueno, o al hijo por y, a, la campana, lo que y a sea. un virus que hizo que uno se pusiera malo. Por eso. Y al entrenador aquel que tuve, Al destino. que tengo que decir que era un buen entrenador, pero que, bueno, pues que como lo has definido muy bien, en la época un jugador de casi 1,95 m, pues no se visualizaba como alguien que pudiera jugar en una posición diferente que no fuera alero o ala pívot. Déjame que vuelva a aquel Juventud que empezó a irrumpir como un elefante en la cacharrería, este que estamos hablando, ¿no? Final contra el Madrid. ¿Qué crees que le faltó a aquel equipo para afianzarse como un equipo ganador y marcar una hegemonía? Dinero. Yo creo que el Juventud de Badalona luchaba contra dos poderosos como el Madrid y el Barcelona, que como bien sabéis, y sigue pasando en la actualidad, el dinero que tienen para poder competir con el resto de equipos no es dinero que venga generado de la propia actividad del baloncesto, sino que el dinero lo sacan de la actividad que genera el fútbol. Y las cifras que mueve el fútbol son ingentes en comparación con el Juventud de Badalona. Entonces, lo primero que faltó fue esa capacidad económica, probablemente, para en un momento determinado fichar americanos de más nivel. El primer cambio que se produce en el equipo es cuando se decide apostar y gastarse algo más de dinero de lo que se venían gastando hasta el momento con Reggie Johnson, que es una persona que viene un jugador extraordinario, que viene de la NBA y que cambia el equipo. Y el segundo momento que cambia la historia del Juventud es cuando entra Montigalá, que es el año que yo me marcho, y se ficha Harold Presley y Corny Thompson y se ficha Ferran Martínez. Y eso es lo que ha hecho que el Juventud cambiara. Fijaros cuando el Juventud no ha tenido o ha sufrido crisis económicas, pues ha habido años que han luchado por el puesto 12, por el puesto 14, por el puesto 10, han estado unas temporadas sin entrar en playoff. Eso por una parte. Por otra, un poquito de suerte, haber cambiado la historia y haber ganado ese título del año 85. Y yo creo que eso, ya está. Porque lo demás los miembros lo tenían, la cantera era buena, los jugadores salían, el club sabía lo que quería, apostaba por jugadores hacerlos. Y a veces, en contra de lo que me habéis comentado, pues tener un poquito de paciencia, porque, claro, ganamos una Copa Korak en la que los jugadores, todos fuimos importantes, pero aparte de los dos americanos, pues allí jugaba Jordi Villacampa, jugaba yo, jugaba Rafael Fresa, jugaba Carla Ruff, jugaba Juana Morales, que estos chicos son... O sea, yo ese año tenía 25 años, pero Carla Ruff y Juana Morales son del 69, es decir, tenían 20, 21 años. Y eran pues los pivos suplentes de dos americanos. Es decir, a veces también lo que faltaba era un poquito de suerte para cuajar. Ya está, solo eso. Y al hilo de lo que tú dices, José, que lo has explicado todo, grupo de amigos, os paraban por la calle, Generación Yeye, llega un patrocinador que os podía dar ese salto. ¿Tú puedes entender que el aficionado no entendiera tu marcha en ese momento clave al Barcelona? Porque tú eras uno de los líderes, junto con Villacampa, podríamos decir, de ese paso adelante, de ese Juventud. ¿Cómo puedes explicar ese cambio en ese momento clave? Sé que es complicado, José, debe haber muchos factores, pero si puedes... No, pero... El factor deportivo, a ser posible. A ver. Yo creo que un poco fue una combinación de cosas, ¿no? En primer lugar, pues quizá la oferta no la oferta del Juventud de Badalona, la definitiva, llegó tarde, llegó cuando yo había dado mi palabra, pero claro, llegó casi en el mes de junio, la temporada había acabado. Yo creo que si y lo he dicho en alguna otra ocasión, si la oferta definitiva y buena hubiese llegado
hubiese llegado, por ejemplo, después de jugar la final de la Copa Korak, yo hubiese renovado porque yo me sentía plenamente identificado, me sentía feliz. Mi mujer es de Badalona, lo recuerdo, mi suegro había sido directivo en Juventud. Yo creo que no hubiese marchado, ¿vale? Eso por un lado. Después, aquel año jugamos la final de la Copa del Rey que perdimos en Canarias con el CAI Zaragoza, que para mí fue un fracaso, porque teníamos muchísimo mejor equipo que ellos y jugamos mucho mejor. Después ganamos la Copa Korak y después jugamos por el título de Liga contra el Barcelona. Nos ganaron 3-1 y estuvimos a punto de, con un poquito de suerte, haberlos cuestionado. Como no había llegado la oferta, sentí al finalizar la final de la Liga un poco la incapacidad de pensar que nunca íbamos a poder dar el sobrepaso al Madrid y al Barcelona, y que llegaba un momento que a lo mejor, y quizá erróneamente, pues podía irme a un sitio donde pudiésemos aspirar a metas más altas, y la meta más alta era ganar la Liga y jugar la competición europea. Lo que yo no sabía era que el club se estaba rearmando, que, como he explicado en alguna entrevista, pues para el Juventud, que siempre ha bebido en la frustración de que el Barcelona se le ha llevado todo su talento, desde Juan Ramón Fernández, Andrés Jiménez, yo, etcétera, etcétera. Ha habido Santillana, Ricky luego, ha habido un montón de jugadores, pues que yo después entendí que el Juventud se había marcado una meta, porque la directiva entendió que para ellos era muy importante, que era robarle un jugador al Barça, y todos los huevos de la cesta lo pusieron en Ferran Martínez, porque debieron entender que aunque yo fuese un jugador importante, pues si yo me iba, pues mi posición estaba bien cubierta por los Rafa Llofresa, por los hermanos Llofresa. Y evidentemente, pues seguramente que fue así. ¿Qué hubiese sido si yo me hubiese quedado en el equipo? Pues eso es especular. Podríamos haber sido peores, iguales o muchísimos mejores. Y ahí no voy a entrar. Y en cuanto a la parte de la afición y el público, pues yo siempre digo que me dieron tanto odio como amor me dieron. Porque, como bien sabéis, la línea entre el amor y el odio es una fina delgada, es una fina línea muy delgada, y yo lo entiendo. Yo lo he explicado. Los últimos 2 meses después de la Copa Korak, cada partido había cánticos y pancartas, José quédate. En el ayuntamiento de Badalona, en la celebración de la final, el grito era unánime, y entonces ellos se sintieron traicionados. Pues obviamente, además es que no me iba a cualquier sitio, me iba al rival que más daño nos había hecho, porque él era el rival que los últimos 5 años o los últimos 4 años había ganado la Liga de manera consecutiva. Y probablemente pues la gente visualizó mucha frustración, pero yo no tengo ningún rencor. Me dieron mucho cariño, me hicieron sentir muy importante, y eso es con lo que me quedo, con el agradecimiento de todos los años que estuve allí. Gran respuesta, agradeciendo la sinceridad, solo para que la gente supiera el contexto del por qué se decide una Estoy impresionado. Una solo por eso, José, era la pregunta. Impresionado con la respuesta. Sí. No le puedes decir nada. No, nada. Esto es lo que muchas veces la gente desconoce. Por eso, claro. es que es Y luego importante pasa saber lo que los pasa. porqués No se le de puede decir decisiones. nada. Muy agradecido, José. José, Bueno. te hemos comentado al principio que no íbamos a hablar de cosas que ya conoce todo el mundo, y tampoco te queremos hablar de la NBA. Es decir, de esa famosa carta que ya hemos visto todos en la entrevista con Javi, porque en el fondo nos da igual y nosotros te queremos de todas formas, haya sido a la NBA o no. Pero no me negarás que qué bonito hubiera sido jugar al lado de Dominic Wilkins, Morris Cheeks o Spud Webb, dirigido por Mike Fratello. Una cosa no quita la otra. O Sasha Volkov, que es un buen amigo mío. Pues sí, pero escuchadme, vamos a ver. Bueno, mira, lo de la NBA también tiene que ver una parte en la renovación. Para mí, el hecho de que el club pues no me notificase que había llegado la carta de la NBA, que no hubiese podido hablar con ellos, que no me hubiesen dado la oportunidad de ir al campus pues, me molestó. Hay una segunda razón más, que es que, bueno, da igual, hasta aquí el tema de la renovación.
Pues mirad, os explico. A mí me pilló de... Pues es que cuando me llamaron me lo dijeron. Y perdonadme la expresión, a los que nos estén escuchando, pensé que me estaban gastando una broma, que era alguien de... ¿Dónde está la cámara? Estábamos concentrados con la selección absoluta, estábamos en Reggio Calabria y me llamaron para decirme que había salido en el draft de la NBA y pensé que era un compañero de selección, no conseguí adivinar y no era evidentemente un compañero de selección y le dije, vete a tomar por culo y déjate de tonterías. Que estoy en Reggio, ahí en Calabria. En Reggio Calabria, ¿qué me estáis contando? Y luego, al cabo de 3 o 4 días, vi que había salido en la prensa, me vino Díaz Miguel a decirme y Luis Cortés a decirme que sí, que tal, que enhorabuena y tal, no sé qué. Bueno, y yo, pues sinceramente, es que tenía 21 años, no sabía lo que tenía que hacer, digo, ¿y ahora qué van a hacer? ¿Y esto cómo funciona? Había salido en el draft de la NBA Fernando Martín, pero todavía no había ido, creo que iba ese año, ya Fernando no estaba en la selección, pues muy bien, no sabía. Y además, pues lo que decía antes, ni móviles, la NBA no se veía en España como se ve ahora, veíamos 4 partidos porque los traía Díaz Miguel cuando iba a Estados Unidos, los grababa y los traía. Es que era otro mundo, no sabía ni por dónde teníamos que empezar. Y encima la carta no me llegó y no la recibí, pues... Y además estaba estudiando medicina y si yo el recuerdo que tengo es cuando acabó el Campeonato de Europa y me fui a Sitges a casa de un compañero donde 4 compañeros de universidad nos juntamos y estudiábamos los exámenes de septiembre. No, y así me pasó el tiempo. Claro, luego cuando 6 meses o X meses después vi esa carta y vi pues el contrato, las cantidades económicas que por un mes eran el doble de lo que yo ganaba en el Juventud de Badalona. Es que claro, todo eso... Está mucha pasta, estamos hablando. Pues yo no sé, claro, pero ya no es la pasta. Yo no sé si... Yo no me veía jugando en la NBA y eso se lo verbalicé a mi mujer. Yo pensé, bueno, ha salido esto de la NBA, pero vamos, jugadores como yo en la NBA de color, que saltan más que yo, que son más rápidos que yo, que tiran mejor que yo y que votan mejor que yo, hay 200.000, no lo veo. Pero me imagino que cuando alguien vio mis posibilidades es porque pensaba que podía tener una opción, ¿no? Dicho esto, pues cuando encontré la carta, pues hombre, me produjo una frustración. También tengo que decir que toda una NBA no parece muy de recibo que no encontrase en mi dirección personal como para mandarme la carta a mi casa, que era tan fácil como llamar a la Federación Española de Baloncesto y que le diera mi dirección. Es que claro, también mandarla al club hay que ser un poquito zote, ¿no? Es como decir, la mando, pero sabemos que este chico no va a venir nunca. Bueno, José, pero un quinteto con Doc Rivers de 1, José Montero de 2, Dominic Wilkins de 3, Chris Livingston y Kevin Willis hubiera hecho mucho daño en NBA. O sea, que eso siempre quedará en el recuerdo. No me lo quiero ni imaginar. Creo que me hubiesen dado una manta de hostias que me hubiese vuelto cuadrado, sinceramente. Pero bueno. No, pero pintaba bien. Sí, pintaba bien. Pintaba bien. Y otra cosa, José, un rumor que está muy fuerte corriendo últimamente es que para jugar en la NBA o para pertenecer a una franquicia ya no hace falta irse a Estados Unidos. Es decir, que la NBA va a venir a Europa. Bueno, no sé qué sabes salió tú. Hace poco en la prensa, no ¿Sí? sé si él sabe algo. No sé qué sabes tú de este rumor y qué opinión te merece. Sé lo que sé, pero sobre todo tengo la opinión que tengo de verdad. Como diría un político, me alegro mucho de que me hagas esta pregunta. Vamos a ver. Sí. Vamos a ver. En primer lugar, yo creo que la NBA no pinta nada en Europa, sinceramente. En segundo lugar, creo que, ¿cómo se llama esto? Que ya tenemos una competición consolidada, que es la Euroliga, que es suficientemente atractiva para el espectador, más allá de que yo tengo una opinión de que la Euroliga ahora está viviendo en sus propias carnes y por eso se le están abriendo lo que ellos han hecho con el baloncesto europeo, que es decir, la NBA está pagando con la misma moneda a la Euroliga, es decir, crear ligas cerradas. Se ha demostrado en el baloncesto en los últimos 20 años, desde la creación de la Euroliga, que el que haya una competición que no esté basada en los resultados deportivos hace que cada vez esos equipos que juegan la Euroliga haya mucha más diferencia con los demás. Y si además eso impide que haya inversión dentro del baloncesto, porque si nosotros 4 nos juntamos un día y decidimos montar un club, nunca podremos jugar la Euroliga
¿por qué no nos podemos clasificar por resultados deportivos? Siempre juegan los mismos los propietarios, ¿vale? Entonces eso es lo que ha retirado a los inversores del baloncesto. Y los inversores son necesarios en todas las actividades de económicas, deportivas y de entretenimiento, ¿vale? A mí lo que sobre todo me sorprende es el papel de la Federación Internacional, que es el órgano de gobierno del baloncesto a nivel mundial y a nivel europeo. Y claro, reírle las gracias a la NBA a venir a montar una liga de millonarios, en la que todavía va a haber menos equipos que en la Euroliga, porque la van a montar de 16 equipos, en las que 12 equipos estén asegurados cada año, y los otros 4 decidamos, o quien decida quién va a ser, pues significa que el Madrid y el Barcelona cada vez van a ser más poderosos. Hablo solo de España. Y me imagino que el Panathinaikos o el Olympiacos en Grecia o el Fenerbahce en Turquía, pues 3/4 de lo mismo. Pues me parece inaudito. Lo que me parece inaudito es que en un momento en el que los americanos se están llevando a todo el talento español, en el que no se ha puesto ni una sola barrera a que los jugadores extranjeros, europeos se vayan a Estados Unidos, y que la Federación Internacional, de la cual tengo que decir que la Federación Europea, que es el máximo organismo de gobierno del baloncesto en Europa, está presidida por un español, que le rían las gracias y decidan haber ido en este proyecto con la NBA, me pone los pelos de punta por ser elegante. Porque en realidad lo que hace es que me desangre. Porque ¿cómo se llama esto? Si los jugadores se van, decidme qué equipo va a invertir en cantera. Sí, es que el baloncesto se va a freír espárragos. Sí. Porque si yo soy el Juventud de Badalona, ¿por qué voy a gastarme 2 millones de euros, 1 millón de euros cada año, o lo que se gasten, que no lo sé, en cantera, si estos chavales que yo formo a los 18 años se me van a ir a la liga universitaria? Me los van a quitar. Sí. Entonces, es que eso, vamos a acabar con el baloncesto. Y entonces, como continuación de eso, me sorprende la Federación Española y me sorprenden todos los clubes del ACB, que aquí nadie ha levantado la voz en contra de que la Euroliga que la NBA se instale en Europa. Solo la Euroliga, porque aquellos equipos que son propietarios, que no son el Madrid y el Barcelona, pues también ven peligrar su estatus. Entonces, me produce una tremenda tristeza que no se haya levantado la voz dentro del mundo del baloncesto en contra de esta situación. Y me produce una profunda tristeza. Yo que he estado, de los 20 años que he estado en la Federación Española de Baloncesto, 16 en los órganos de gobierno de FIBA, ver a esta FIBA sometida a los deseos y a los designios de la NBA. Me produce mucha tristeza. José, gran reflexión sí, para acabar, porque... Sí, nos quedan 2 minutos. La verdad es que esto daría para hablar. Sí, me enrollo mucho. Tendrás que volver, José, con esa excusa. Claro. Ahora te tenemos José, para que vuelva, porque esto ha quedado temas. No se prodiga mucho, pero tiene que volver. Por favor, amigo de la casa. Por favor. Pero haremos una segunda parte, venga. Seguro. Por favor. Pero antes de irnos, tenemos, como te hemos comentado al principio, la pregunta estrella. La tú música. Tienes pinta, siempre lo has tenido, José, de ser un tío romanticón. Sí. Tú sabrás que los que somos romanticones, en la guantera de nuestro Renault 5 de la época, siempre teníamos una cinta para las grandes ocasiones. Ya me entiendes. ¿Tu cinta de quién tenía más canciones? ¿De Viceversa? ¿De Los Pecos? ¿De Hombre G? ¿O de nuestros grandes amigos de la casa, OBK? Oye, vaya presión esta palabra final de los grandes amigos de la casa de OBK. Hombre, yo por época y por edad soy de Hombre G. Hombre, David Sumer, eso claro, hombre. David Sumer. Un poco horterillas, pero era de Hombre G. No, más horterillas son OBK, aunque son grandes amigos. Es que, de San Feliu, además, por eso eran amigos de la casa. Le ponemos grandes amigos de la casa para meter presión porque no los vota nadie. Entonces intentamos de esa manera. No pasa nada. Ellos siguen sacando. Pues nada, cambio mi voto, vota OBK. No, ¡toma ya! Nos quedamos con Hoy contentos. Ya tenían pinta, la generación Yeye de hombres G, sí, guaperas, jóvenes. Hombreras, habían hecho lo que les dejaban. Locomía, a ver, se nos ha faltado meter aquí a Locomía también con abanicos. No, a José no lo veo con Locomía, no lo veo. Bueno, José, pues que ha sido un enorme placer, de verdad que muchísimas gracias porque sabemos que no te prodigas en entrevistas de este tipo. No. Nosotros hemos quedado encantadísimos y, hombre, que nos han quedado un montón de cosas en el tintero. Se ha hecho corto, muy corto, porque es que todo lo que explicaba era de mucho nivel. Sí, entonces, oye, programamos otra para más adelante, cuando tú estés tranquilo, y si no bajamos nosotros a Madrid o nos vemos en Barcelona, no te preocupes, que te encontramos seguro.
y que Si bajáis a Madrid entre semana, que estoy en Madrid por temas de trabajo, aquí tenéis vuestra casa y os recibiré como Dios manda, con la hospitalidad madrileña, y nos iremos a tomar unos callos y unas bravas. Ahí va. Pues esto está hecho. Ahí va. Nosotros que somos de la gastronomía, bueno, tenemos buen paladar, ¿eh? Sí, José, tomamos tío. nota y ya Sí. comenzando a coger los vuelos de lo que sea. Vuelos, ave, lo que sea. Ahora mismo vamos a mirar qué tal están los vuelos y nada, José, de verdad que muchas gracias, ha sido un enorme placer para nosotros. Campo Atrás es tu casa y hasta la Muchas próxima. Que gracias. tengas mucha suerte. Gracias. Pues Muchas un gracias lujo por y un pensar en placer, mí para la José. entrevista. José, Un abrazo grande a Un todos. abrazo Chao. enorme.